Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Tremendo clásico, viajamos varios años en el tiempo a través de los sonidos de la música a 1967 con el álbum Happy Together y que tenía esta canción que le dio el título al álbum, Happy Together, Felices Juntos, perteneciente a The Turtles, Las Tortugas, una banda de rock estadounidense con un sonido melancólico pero a la vez jovial, también descarado y fresco. Fueron los precursores de un ritmo que algunos llamaron el bubblegum pop de finales de los años 60 y se movieron también por los terrenos del pop, del rock, del sunshine pop y del rock psicodélico, donde estaban Howard Kaylan, Marv Wallman, Al Nicol y Gene Tucker en la guitarra, con Happy Together, The Turtles. ¿Y por qué los tenemos a ellos? Porque esta es una de las canciones que aparece en una de las películas que hace parte de una franquicia importante, muy rentable en el campo del cine animado por computador. Y es que este fin de semana llega a las salas de cine de nuestro país una película esperada por algunos y especialmente por sus distribuidores, porque con el spin-off, con la primera parte con ese spin-off de Minions, consiguieron una cantidad enorme, importantísima de dólares, y cuando una película funciona bien en taquilla, pues lo más conveniente para todos, especialmente para los que la producen, es tener una secuela, una segunda parte. Y llega con Minions 2, Nace un Villano, o Minions The Rise of Gru, o El Ascenso de Gru sería su traducción literal. Y es que además del spin-off, pues esta historia empezó a construirse por allá en el año 2010 con Despicable Me, o Mi Villano Favorito, que esa primera entrega, hablaremos de ella en pocos minutos, y está presente en la plataforma de HBO Max. Y hoy, domingo 3 de julio, aquí en De Película de Caracol Radio, haremos un recorrido a través de los sonidos, de las anécdotas, del tiempo, por la saga cinematográfica que combina a Mi Villano Favorito, Despicable Me, con sus dos spin-off, con ese Minions modelo 2015, una película ampliamente taquillera, y ahora con Minions 2, Nace un Villano, de este 2022. Y una de esas canciones que aparecía en Minions, en la película de 2015, y que aparecía también en sus primeros minutos, es precisamente Happy Together, The Turtles, que escuchamos a esta hora aquí en la madrugada este domingo en De Película de Caracol Radio, porque somos felices juntos en De Película, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. ¿Estás bien, Kevin? ¿Qué tal la familia? ¿Bien? ¡Qué lujo! Ahí está mi buen amigo. ¿Qué onda, Larry? ¡Epa! ¡Todo el mundo! ¡Qué ambientazo! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Gracias, ok.
Gracias, ok. Entra como un verdadero rockstar, el gran protagonista de esta historia, y viajamos a través de los sonidos con la cortesía de HBO Max a una producción del año 2010 de 1 hora 35 minutos de duración que navegaba a los terrenos de la animación por computador, la aventura y la comedia. Su título original fue Despicable Me y se presentó en varios países de Hispanoamérica, incluyendo a Colombia como mi villano favorito. No se aceleren. No voy a darles ningún aumento. ¿Qué hemos logrado? Bueno, nosotros rompemos la mega pantalla de Times Square. Ahí está, un verdadero villanazo y favorito para muchos, el villano favorito en la producción de una empresa llamada Illumination, una productora de cine, una sociedad fundada en 2007 por Chris Melendrani, que empezó después a tener la propiedad de Universal Studios, y Melendrani es el productor de todas las películas, mientras que Universal financia y distribuye estos largometrajes donde aparecen las entregas de mi villano favorito y también los spin-off de Minions y Minions 2. El ascenso de Gru. También esta empresa distribuidora Illumination ha estado detrás de The Secret Life of Pets, o La vida secreta de las mascotas, y también una saga que ha despegado bien como lo es Sync, que ya tiene 2 entregas. Y empezó Illumination a trazar el camino con 2 realizadores que se han consolidado como los grandes productores de esta franquicia, tanto de mi villano favorito como de los Minions. Uno es Pierre Coffin, un hombre nacido en París, en Francia, el 15 de marzo de 1967, y que además es actor de voz, actor también en live action o en acción real, y guionista de estas historias donde han construido esta saga cinematográfica al lado de el también director Chris Reiner, un hombre que además fue el responsable de la dirección artística de la película de Lorax, también animada por computador, y que ya ha firmado una serie de proyectos incluyendo varias entregas de Minions y cortos de esta misma franquicia. Para recuperarla. Y entonces seré al fin el más grande villano de todos los tiempos. Sí, eso es lo que siempre ha querido ser Gru, el más grande villano de todos los tiempos. En esta película, que tenía también la producción de Chris Melendrani, el hombre que ha trabajado de la mano de Universal Studios en una película que se estrenó en Colombia el 30 de julio del año 2010 y que tuvo un presupuesto de $69 millones, algo importante para una cinta animada por computador, y que terminó reuniendo la no despreciable cifra de $543 millones. Y en esta producción, en los primeros minutos, veíamos una escena bien particular, y es que era en las pirámides de Egipto, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que está en pie todavía. En la gran pirámide de Giza se detiene un autobús lleno de turistas de diferentes nacionalidades, especialmente estadounidenses, y mientras toman fotografías, ahí se descubre que se robaron nada menos y nada más que la pirámide, una de las pirámides de Egipto. De ahí en adelante lo que empezamos es a conocer a través de diferentes situaciones como ese famoso Gru, ese villano favorito, está rodeado de su ejército de Minions, estos Minions que han tenido una presencia importante a lo largo de toda la franquicia, y este hombre prácticamente reúne todo ese comportamiento que hemos visto en diferentes villanos, no solo del cine animado, sino también en villanos clásicos, especialmente los que vimos o hemos visto en la saga de James Bond, o todos estos villanos que trazan sesudos planes para llevar a cabo sus cometidos, y su mayor propósito no es tanto la riqueza, no es tanto acumular una serie de tesoros, sino ser reconocidos en el mundo criminal como el más grande villano de todos los tiempos, y este es uno de los derroteros a seguir por parte de Gru. No es. Yo creo que hay que lograr tantito más que eso, ¿o no? Sí. Encerré a Penny en la caja de la vergüenza. ¿Quieren eso? Y una de las cosas que empieza a hacer el diferencial de esta película, de este villano en particular de Gru, con respecto a otros, es que esta película explota ese lado humano y la convierte en una película infantil que también puede ser disfrutada por toda la familia, porque finalmente este villano, en medio de sus andanzas, termina siendo el mentor, el padre de 3 huerfanitas que se convierten también en ese lado bondadoso, en ese lado bueno que tiene
tiene Gru, sin dejar, por supuesto, ese rol de villano, sino de lo contrario, la franquicia terminaría en siendo fracaso, pero lo que la ha hecho importante y diferente es esa mezcla interesante de cómo un villano explota su lado humano, hablando de animación por computador, a través de tres pequeñas huérfanas que finalmente le tocan las fibras, y a pesar de que este hombre se muestra como el malo, el más maloso de todos, termina cediendo ante estas tres pequeñas que están muy bien realizadas y que, a pesar de ser figuras animadas por computador, pues tienen esa empatía que seguramente le llega a los más pequeños, y también toca temas importantes siendo una cinta animada por computador, como es los huérfanos, la vida al interior de los orfanatos, los procesos de adopción y todo esto que se muestra a través de, insisto, una película animada por computador. Del mal, antes Lehman Brothers. Bueno, y también tiene sus pullas ahí. El Banco del Mal, antes Lehman Brothers, esa famosa calificadora y empresa que fue vista con no muy buenos ojos a raíz de la crisis económica del año 2008. Y en esta película los directores Pierre Coffin y Chris Renaud hicieron las voces de los Minions, por lo que en su idioma original suenan a francés y también a inglés al mismo tiempo. Y estos mismos directores escribieron un lenguaje para esas expresiones que los niños tratan de imitar y que los adultos pues terminan perdiéndose un poco, y a lo largo de esta película ellos llamaron ese idioma como el minionés. Cada palabra que hablan los Minions en esta película se traduce en una palabra real, o sea, se construyó un lenguaje para estos pequeños villanos. Y el cuento para dormir, Sleepy Kittens, se convirtió, que aparece en el metraje de esta película, se convirtió en un libro de cartón adjunto que se puede comprar, aunque no incluye el cepillo extraíble que se presentó en esta película, porque muchos niños iban a las tiendas a comprar el libro y preguntaban, bueno, ¿y el cepillo? No, el cepillo no viene en venta, y originalmente se suponía que los Minions serían más secuaces humanos, pero el estudio en ese momento, Illumination, no tenía el dinero para eso, por lo que rediseñaron para que fueran simplemente muñequitos cortos, pero se encontraron fue con una mina de oro, porque después el merchandising de estos sujetos amarillos fue impresionante. Esta película fue animada en el estudio francés MacGuff en París, y aunque fue una producción estadounidense, fue escrita y dirigida por españoles y franceses, lo que hace de esta producción una película podría denominarse intercultural. Y el primer largometraje de Illumination Entertainment pisó fuerte, insisto, con una recaudación de $543 millones a partir de un presupuesto apenas de $69 millones. Y los Minions, en realidad, muchos dicen, ¿pero qué son? ¿Son pilas? ¿Son baterías? ¿Qué son? No, son granos de maíz modificados genéticamente. Así que la película que abrió la senda de esta saga cinematográfica de 2010 se trata de mi villano favorito, Despicable Me, presente en la plataforma de HBO Max. Ah, pues claro, yo se lo enseño. En cuanto lo robe. De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Escucha, no quiero un reembolso. Quiero una princesa. Ada, por favor. Puede, se lo suplico. ¿Sabe qué? Espero que pueda dormir tranquilo, destructor de sueños de pequeñas. Bro, ¿la princesa Ada llegará pronto? En cualquier momento. ¡Sí! Distráiganlas. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada este domingo 3 de julio del año 2022, y seguimos adelante en nuestro especial de domingo hablando de la saga cinematográfica que conforman Mi Villano Favorito en sus 3 entregas y Los Minions, ese spin-off de 2015 y que ahora en este 2022 llega con una segunda parte. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de esa segunda entrega que llegó 3 años después de la que abrió la senda, con Despicable Me 2 o Mi Villano Favorito segunda parte, una producción de 1 hora 38 minutos que de nuevo tuvo la dirección de Pierre Coffin y Chris Renaud y que navegaba los terrenos de la animación por computador, la aventura y la comedia. ¡Salió! ¡Gru! ¡Gru Infinita! ¡La más mágica hada princesa!
de todas. Y he venido a desearle a la princesa Agnes un muy feliz cumpleaños. ¿Por qué está tan gorda? Pues básicamente porque es el mismo Gru que hace de todo como un buen padre, como un padre que recogió a 3 huérfanas e incluso es capaz de disfrazarse de una hada, aunque no se ve muy bien, para darle gusto a estas pequeñas en la fiesta de cumpleaños de una de ellas en esta producción Gru, o Mi Villano Favorito, en su segunda entrega. Una producción que se estrenó en nuestro país el 5 de julio del año 2013, que tuvo un presupuesto por parte de Universal Pictures e Illumination de $76 millones. Subió un poco con respecto a su predecesora del año 2010 y la recaudación fue un verdadero hit, $970 millones, lo que la acerca a esa mítica cifra de los $1.000 billones, que es lo que le apuntan las grandes distribuidoras cuando lanzan esos mega hits que buscan por lo menos sobrepasar esa cifra de $1.000 millones, aunque ahora ya las películas pues le están apostando más a los $2.000 millones, o si no que lo digan los Avengers Endgame y también lo que recientemente hizo Spider-Man No Way Home. Qué pena, no vi que estabas ahí. Y aquí de nuevo, ya se continuaba la historia, se seguía analizando y explorando esa dualidad de Gru, de Mi Villano Favorito, que es un muy buen padre de 3 huérfanas, pero sigue siendo el villano que está detrás de los grandes robos. Y aquí él seguía encargándose de Margot, de Eddie y de la pequeña Agnes, y después de haberlas ya llevado a su casa, se comporta como el mejor de los padres, pero insisto, no deja atrás su lado de villano. Y al principio pues de esta película se muestra una nave misteriosa, como una especie de imán enorme, que empieza a arrastrar las cosas a su alrededor, atacando una base en un sitio gélido, como lo muestra la película. Y ahí en adelante vemos cómo aparece otro de los personajes importantes en esta historia, el Doctor Nefario, amigo y ayudante de Gru, que ha decidido dejarlo por un nuevo empleo, argumentando pues que no se siente bien tratado. Y aquí lo que vemos es la presencia de otros personajes que ingresan a esta película, un guiño muy importante que hizo la producción de Despicable Me al pueblo de México a través de Eduardo Pérez, el Macho, un supervillano legendario que supuestamente murió después de surfear el cielo montado en un tiburón, sí, en un tiburón muy al estilo de Sharknado, con 113 kilos de dinamita atados al pecho y arrojándose al cráter de un volcán activo. Y de ahí en adelante lo que vemos es nuevamente cómo el mismo Gru empieza a tener aventuras con Lucy, que es otro de los personajes que empezó a tomar fuerza en esta segunda entrega, y allí vemos ese viaje del villano para tratar de resolver una serie de situaciones, también encontrando el amor, aunque al principio él no se muestra tan presto a dejar aflorar más sentimientos de los que ya tenía con las pequeñas, pero también vemos ese lado enamoradizo de Gru y también siguiendo su faceta de ese villano, o si no, insisto de nuevo, la saga tendría que cambiar de nombre. Sí, y aquí los Minions como siempre haciendo de las suyas, y de ahí ya empezaba a crearse lo que iba a ser ese spin-off y lo de que sería una saga cinematográfica de ese spin-off nacido del año 2015. Y 147 fueron las citas después de que Gru y Lucy terminan casándose y terminan dándole una madre tan añorada para esas pequeñas niñas, para Margot, para Edith y para Agnes, que, insisto, salieron de un orfanato para convertirse en el objeto de adoración por parte de Gru, mi villano favorito. Y para esta película los actores fueron filmados todo el tiempo, los actores que en sus personajes originales o en la versión original, que es hablada en inglés, incluyendo a Steve Carell, ellos fueron filmados o rodados para obtener sus expresiones faciales y para que esto le permitiera al equipo de producción
a los animadores por computador imprimir todas esas expresiones en los personajes, tanto de Gru como de Lucy, como de las pequeñas, y la esposa de Steve Carell se divirtió señalando las expresiones de Gru que le recordaban a Steve, diciendo: sí, ahí está, lo capturaron muy bien, capturaron la esencia de mi esposo. Y el comienzo de la película presenta una serie de humanos con chaquetas amarillas que hablan un idioma extranjero. Pues esta era en realidad la referencia que se hizo a lo que originalmente iban a ser los Minions, que eran una especie de villanos muy al estilo, ustedes pueden recordar la famosa serie de televisión que alguna vez hablamos a raíz de la película y del top 20 de producciones de Batman, como cada uno de los villanos en la serie de televisión de Batman de los años 60 con Adam West y Burt Ward, los villanos de turno, el Pingüino, Gatúbela, el Acertijo y el mismo Joker o el Guasón, tenían una serie de villanos o de colaboradores o de compinches que vestían muy familiar, muy similar a los villanos de turno. Pues esto mismo eran los originales Minion, pero por una decisión de presupuesto se cambiaron y se convirtieron prácticamente en un fenómeno de merchandising, y esa icónica forma acortada surgió como el resultado de un bajo presupuesto de esa primera película. Y cuando Silas Ramsbottom le muestra a Gru un video de un conejo al que le inyectan suero de mutación, que es otro de los personajes aquí importantes porque los Minions se transforman y toman ese color morado y se convierten prácticamente en unos villanos que no tienen ningún tipo de control, la etiqueta con el nombre de los científicos en el video dice Coffin y Renault, que es una clara referencia a los directores Pierre Coffin y Christopher Renault. Y a partir de 2019, esta es la primera y única película animada de Illumination Entertainment en recibir una nominación al Oscar a la mejor película animada, una categoría que los señores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas parecen haber diseñado única y exclusivamente para las producciones de Disney y Pixar, porque han ganado más o menos el 80% de los galardones en esta categoría y apenas un 20% recaen en otras distribuidoras, incluyendo las nominaciones a Illumination, a Universal Studios. Con un laboratorio ultra secreto desapareció del Círculo Ártico. Sí, todo el laboratorio se llamaba. ¿Dónde estará? No me interesa. Y definitivamente con este tipo de sagas cinematográficas lo que menos le importa a los distribuidores, incluyendo a Universal, es que la crítica acompañe estas películas o que vengan esas estatuillas en la categoría del Oscar a mejor película animada, porque ya se ha construido una franquicia sólida y prueba de ello fue que precisamente esta producción, 3 años más tarde de la primera, casi que la dobla en taquilla y apenas seguían invirtiendo el mismo presupuesto, es decir, una cifra cercana a los 70 millones de dólares. Así que para ese tipo de público que aún no está metido en el cuento, en el rollo de lo que significan Minions, estos muñecos amarillos y ese famoso villano Gru, esta producción de 2013 también la tienen en la plataforma de HBO Max por si quieren hacer el seguimiento antes de ir a ver a la sala de cine lo que es Minions 2. Esta es de 2013, Mi Villano Favorito 2 o Despicable Me 2. Ex villano sabe cómo piensan, cómo actúan. El plan es colocarlo de encubierto en el centro comercial donde esperamos que usted... Ok, ya. De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Minions. Los Minions habitan el planeta desde hace mucho más tiempo que nosotros. Reciben muchos nombres: Dave, Carl, Paul, Mike. Ah, ese es Norberto. Es un idiota. Todos son diferentes, pero comparten la misma meta: servir al amo más despreciable que encuentren. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada este domingo 3 de julio del año 2022, y seguimos adelante en nuestro segundo tramo de este gran especial aquí en De Película acerca de la franquicia que conforman tanto Despicable Me o Mi Villano Favorito, Gru,
en compañía de ese primer spin-off del año 2015, Minions, y que precisamente este fin de semana estrena una segunda entrega, una secuela de ese spin-off. Se trata de Minions 2, Nace un Villano. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, también cortesía de HBO Max, hacen parte de esa producción del año 2015 titulada originalmente Minions o Los Minions, una mezcla de animación por computador, aventura, comedia e incluso historia de 1 hora 31 minutos de duración. Sí, estos Minions son una sal porque todo aquel villano a los cuales ellos servían terminaba en muy malas condiciones, incluyendo a este dinosaurio que termina en lo profundo de la boca de un volcán. Y esta producción, Los Minions, de 1 hora 31 minutos de duración, a diferencia de las predecesoras de mi villano favorito, tuvo en la dirección a otra persona independiente de Chris Renaud, y además de Pierre Coffin aparecía Kyle Balda, un hombre ha trabajado profesionalmente en animación durante más de 20 años, sobre todo con Pixar Animation Studios e Industrial Light and Magic. Comenzó su carrera estudiando animación tradicional en The California Institute of Arts, o el Instituto de las Artes de California, en 1991, y continuó su formación durante sus pasantías de verano con LucasArts y Pacific Data, así que su experiencia no solo se limita a Illumination Studios, sino que también ha pasado por las grandes, incluyendo nada menos y nada más que a Disney y Pixar, así que venía con grandes credenciales para acompañar a Pierre Coffin en esta nueva aventura, Los Minions, en su primera entrega. Pero eso no duró mucho. El oscurantismo fue una época muy divertida. Su nuevo amo acostumbraba a festejar toda la noche y dormir todo el día. Sí, y aquí ese nuevo amo era Drácula hasta que terminan quemándolo con la luz del día. En Minions, una película que se estrenó en Colombia el 11 de julio del año 2015, y aunque seguramente los señores de Illumination y de Universal Pictures le tenían algún tipo de expectativa, o por lo menos pensaban que iba a ser un hit, no se imaginaban que una película con apenas 74 millones de dólares de su presupuesto iba a recaudar la cifra de 1.159.398.397 dólares. Hágame el favor, una de las películas más rentables y más taquilleras de la historia, donde aparecía nuevamente Pierre Coffin y donde también Chris Renaud, a pesar de no aparecer en los créditos como realizador, sí estuvo muy pendiente de la producción, ya que es un hombre que conoce a fondo, son sus hijos los Minions, y que mejor en un spin-off. Hallaron un santuario. Los Minions estaban a salvo. Y aquí esos ingenuos y torpes ayudantes de villano empiezan su trasegar, a pesar de que dicen que son, por supuesto, más antiguos que la propia raza humana y que compartieron algún espacio histórico y geográfico con los dinosaurios. Pues de ahí en adelante siempre han tenido una necesidad más allá de la comida o de hacer todas sus pilatunas, y es ser los siervos, los sirvientes, los esclavos, sí, así de sencillo, los esclavos de cualquier villano. Y a lo largo de una evolución de miles de años, los Minions se han puesto al servicio de los amos más despreciables, e incluso pasaron por Napoleón, también por los primeros cavernícolas, por los dinosaurios, por el mismo conde Drácula, hasta que llegaron a una era supuestamente moderna, tal y como lo muestra la película. Y el gran objetivo de estos Minions es llegar a una reunión, a una suerte de Comic Con, pero que está diseñado para los villanos, y después de participar de manera ingenua 3 de ellos, porque el resto se refugiaron en un paraje gélido, prácticamente en la Antártida, y estaban un poco melancólicos, tristes, casi que al borde del suicidio, y a pesar de encontrar supuestamente a unos nuevos jefes,
jefes, a unos nuevos villanos que eran unos Yetis o los Hombres de las Nieves. 3 de ellos deciden irse a la gran ciudad para buscar a un villano en una suerte de Comic Con, y allí aparece el otro personaje de esta historia, Scarlet Overkill, que era una villana a prueba de todo, que en una convención, en esa convención se enfrenta a cualquiera de ellos y termina encariñándose con los Minions, porque ella se da cuenta que son unos buenos sirvientes y que además tienen unas habilidades impresionantes, incluso para robar un precioso diamante. Necesitaba ayuda. Bob estaba ansioso por ir, pero Kevin creía que no tenía suficiente fuerza para el peligroso viaje inminente. Y aquí tímidamente, a pesar de que se trataba de un spin-off acerca de los Minions, también aparece, no con tanta importancia, pero sí, no dejándolo de lado, ese famoso Gru que hace parte de las entregas de Despicable Me, o mi villano favorito. Y esta fue la primera película animada que no es de Disney o Pixar o de DreamWorks o de incluso en su tiempo Blue Sky, en recaudar $1.000 millones en todo el mundo, una taquilla que, insisto, fue de $1.153 millones. Y ese idioma conocido como el Minionés, que hablan los Minions, es una mezcla de varios idiomas, incluyendo inglés, español, alemán, francés, especialmente por uno de sus directores, por Pierre Coffin, italiano, portugués, indonesio, hebreo, malayo y galimatías. Así que simplemente estas voces no es que fueron producto ahí de que les dio por hacer cualquier ruido, como esta señora Walker, que engaña a todo el mundo creyendo hablar idioma alienígena, ni mucho menos, sino por el contrario, aquí hubo un grupo de profesionales que construyeron un idioma especialmente para la película, para darle más realismo o más credibilidad, o para que su labor de merchandising funcionara de mejor manera. Y ahí en esa escena en particular empieza esa expedición de esos 3 pequeños Minions para encontrar a ese nuevo villano. Y esos 3 Minions principales fueron diseñados para parecerse a las 3 niñas de las películas de Despicable Me, a Margot, Agnes y Edith. Podría decirse que es la versión Minion de esas 3 huerfanitas que finalmente fueron acogidas en el seno del famoso Gru. Y esta es la única película con un presupuesto inferior a los $100 millones en cruzar esa marca de los $1.000 millones en todo el mundo sin volver a estrenarse. Estamos hablando de una producción animada por computador que incluso superó en este rubro a películas en live action, a películas que para sobrepasar esa cifra tenían que pasar en su presupuesto de los $100 millones, y esta película lo consiguió apenas con $79 millones, y esa cifra ha estado ahí porque, insisto, sin volver a estrenarse, lo que han hecho Avatar o la misma Avengers Endgame o alguna entrega de Batman que se han reestrenado, y esto le sigue sumando a la taquilla, y esos $1.153 millones, como se dice coloquialmente, fueron de un solo tacazo, y así Universal Studios se embolsilló este gran dinero. Y algunas de las palabras minioneses están tomadas del indonesio, como terima kasih, que quiere decir gracias, o Kemari, ven aquí, Yang Mula, Su Alteza, y otras. Esto se debe principalmente a que la madre de Pierre Coffin es una escritora indonesia llamada Dini, y Kevin, Stuart y Bob visitan la VillianCon, que tiene mucho en común con la Comic Con. De hecho, la grandilocuente presentación de Scarlet Overkill tiene lugar en el Hall H, comúnmente utilizado para algunos de los eventos más importantes de esa Comic Con de la vida real. Y la canción que los Minions le cantan a los Yetis es Making Loud, de Donald O'Connor, que hace parte de una clásica película como lo fue Singing in the Rain, o como lo escuchamos ahí de fondo, o Cantando bajo la lluvia, de 1952. Así que esta fue definitivamente el spin-off más rentable en toda la historia del cine, y hace parte de esta franquicia Minions de 2015, presente en la plataforma de HBO Max. De película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Era 1985 y el show número 1 en televisión era... ¡Trot del Mal! El show presentaba al joven Balthazar Pratt como un niño prodigio y genio criminal, decidido a dominar el mundo. ¡Ahí está! ¡A él!
ese guiño a los años 80 a través de estas imágenes en Mi Villano Favorito 3 es sencillamente genial. Cómo capturó esa animación por computador, parte de lo que se mostraba en la televisión en los años 80. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a otra de las entregas de la franquicia, pero perteneciente a Mi Villano Favorito. Una producción nuevamente a cargo de Illumination y de Universal Pictures en la distribución, que navegaba los terrenos de la animación por computador, la aventura y la comedia. De 1 hora, 29 minutos de duración, su título original Despicable Me 3, y que se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, en 2017 como Mi Villano Favorito 3. ¿Sabes qué, Clive? Ser villano en televisión fue buena onda. Pero ser uno en la vida real es aún mejor. Música de atraco. No creo que Take My Breath Away, la banda sonora de Top Gun por allá en 1986, sirva como música de atraco. Más bien como música de romance, especialmente en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y esta producción, Mi Villano Favorito 3, además de la presencia de Pierre Coffin y Kyle Balda, tenía un nuevo integrante en esa codirección. Se trata de Eric Gillion, un hombre que estuvo en una película de live action con un perro como protagonista, que era Buddy, el perro superestrella, ese famoso perro dedicado al básquetbol. Pero este hombre también estaba en la división animada de Universal con esa otra franquicia de las que le hablaba al principio de este programa, con Sync o Canta, y también participó tras bambalinas en alguna de las entregas de Mi Villano Favorito. Y esta producción, Despicable Me 3 o Mi Villano Favorito 3, se estrenó en Colombia el 29 de junio del año 2017. Y si el spin-off Minions de 2015 también sobrepasó la barrera de los $1.000 millones, pues los señores de Mi Villano Favorito dijeron: oiga, ¿cómo así que el spin-off va a ser el más taquillero? No, tenemos que seguirle la pista. Y con apenas $80 millones de presupuesto, no sobrepasaron a Minions, pero se acercaron bastante, llegando a $1.035 millones. Dilo. Ajá, me gusta, pero no tanto. No me gusta. Sí, este villano también tenía una pinta bien ochentera y parecía más bien el protagonista de la serie Miami Vice con Don Johnson y con Philip Michael Hall, que tenía que ver con los crímenes en esa parte de los Estados Unidos. Pero volviendo a Despicable Me o Mi Villano Favorito en su tercera entrega, aquí la historia iba de que Gru ahora se dedica a capturar villanos, pero cuando intenta ser bueno, por pedido de esas 3 pequeñas, incluyendo a Margot, a Agnes, pues él se da cuenta que no, que lo suyo es el mal, lo suyo es el crimen, por lo que tratando de capturar a esos villanos fracasa de manera estruendosa, y por eso él poco después descubre que tiene un hermano, Drew. Sí, ese hermano que se presentaba en la televisión y que quería ser también un gran villano, y ellos dos, después de que liman asperezas, después de que se sacan los trapitos al sol y de que recuerdan esos infames episodios del pasado, terminan por unir fuerzas para enfrentarse a un villano que pretende robar un diamante y destruir nada menos y nada más que Hollywood. Sí, la gran industria del cine, a Hollywood. Sin embargo, Drew quiere convencer a Gru, que ese es su hermano, para que además retome su carrera como villano, que su padre lo fue también. Así que él dice: no, si nosotros seguimos una carrera, y la mejor forma de hacerlo es ser fiel a nuestros principios, y con esto vamos a honrar la memoria de nuestro padre. Hola, ¿qué cuentan? ¿Están bien? Son una ternura. ¡Detrás del Gru! Sí, aquí también seguían los Minions siendo presentes y muy importantes en la historia, no podían dejarlos de lado, y menos después de haber tenido un spin-off que recaudó lo que más ha alcanzado en taquilla esta franquicia. E incluso en esta producción, Mi Villano Favorito 3, se presenta una situación de secuestro cuando Brad, disfrazado de Lucy, de esa nueva madre para estas niñas, secuestra a las niñas y además adquiere un diamante, y Gru y Drew dejan de lado sus diferencias y lo persiguen para encontrar
demostrar que esa Lucy real estaba atada y amordazada en un closet, y allá aparecen robots y se convierte también en una de las películas más coloridas de la franquicia y también una de las que mejor banda sonora tuvo, incluyendo esos clásicos éxitos como el de Michael Jackson. Venga por el paquete. Enterado. Equipo Alfa en camino. Y ese país en el que vive Drew y que de donde es originario Gru es el país europeo ficticio de Fredonia. Este es el mismo nombre de un país europeo ficticio similar a una película clásica dentro de la cinematografía universal, la famosa Sopa de Ganso de 1933, donde aparecían los geniales hermanos Marx, encabezados por uno de los hombres más sesudos a la hora de construir buenas frases y buen humor, como lo fue Groucho Marx. El nombre del diamante que Brad intenta robar es Drummond Diamond, en honor a Margaret Dumont, quien interpretó al personaje recurrente de muchas películas de los hermanos Marx, incluido por supuesto también esa Sopa de Ganso de 1933. ¡Feliz cumpleaños, querido Dan! ¡Feliz cumpleaños! Y a través de la animación por computador, los directores Pierre Coffin y Chris Renaud hicieron una suerte de homenaje a través de ciertas escenas a una de sus franquicias favoritas, según lo han dicho ellos en varias entrevistas, las de La Pantera Rosa de Pink Panther, a cargo de Blake Edwards. Y es que el diamante que aparece en el primer tráiler es una parodia a ese diamante de La Pantera Rosa, donde aparecía el gran Peter Sellers. Y la secuencia animada en la primera parte de los créditos finales, en las que Drew y Gru intentan superarse, es una referencia a las secuencias de créditos iniciales de las clásicas películas de Blake Edwards a cargo de La Pantera Rosa. Y siguiendo con más de los récords que tiene esta franquicia cinematográfica, tanto de Mi Villano Favorito como de los Minions, en septiembre de 2017 esta película recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la única película estrenada en el verano de 2017 en hacerlo, y también convirtiéndose en la tercera película más taquillera de ese año. Y cuando Mel y los otros Minions deambulan por las calles, hay un cartel de un programa de televisión llamado Sing, Canta. Sí, por supuesto, si ellos tienen una película taquillera, tienen que aprovechar su vitrina, sus fotogramas, su producción en animación por computador para impulsar, para reforzar lo que es otra, como podría llamarse literalmente, otra de las líneas de negocio que pertenece a la división animada de Universal Pictures, y es Sing, Canta, que ya va por su segunda parte. Esto es una referencia a otra película realizada por Illumination Entertainment. Muchos se preguntan, bueno, ¿y esa apariencia visual de Gru en quién se basa o por qué se nos hace tan parecida a otra película? Simplemente porque los productores y los creadores, tanto Pierre Coffin como Chris Renaud, se basaron en Fester Adams, sí, el famoso rol del maestro Christopher Lloyd, que estuvo por estos días de Comic Con en La Familia Adams de 1991, mientras que la apariencia visual de Drew se basó en el Fester Adams de Lloyd en La Familia Adams. La tradición continúa de 1993. No puedo respirar. Ay, hasta sudé un poquis. Primer tema en cuestión. ¿Quién de aquí es el fracasado agente Gru? Y sí, definitivamente, insisto, esta, como suele suceder en la mayoría de las franquicias, de las sagas cinematográficas, de las secuelas, aquí ya se ve un poco el desgaste de la historia, se pierde un poco también la originalidad, pero sigue funcionando. Prueba de ello es una taquilla tan millonaria, y como también suelen hacer las franquicias ya cuando agotan las historias y ya cuando el villano ya se vuelve predecible y todo esto, entonces lo que hacen es buscarle familiares. Y no era raro que a Gru le apareciera su hermano Drew y entre ellos construyeran esta nueva historia. Y los Minions de nuevo siendo los grandes protagonistas, y aquí nuevamente el tema familiar, los dos lados, la dualidad del personaje, y todo esto sumado, insisto, en una de las películas más coloridas, de mejor banda sonora, también la más floja en lo que tiene que ver con un pobre guión, pero también una de las más taquilleras. Se convirtió hasta ese punto en la más taquillera de la saga de Despicable Me, o Mi Villano Favorito, que
que ya anuncia una cuarta entrega para 2024. Así que esto parece de nunca acabar y será así mientras la taquilla le siga respondiendo y mientras el público esté ahí presente, como seguramente lo va a hacer con Minions 2, película de la cual hablaremos en pocos minutos aquí en Caracol Radio, uno de los grandes estrenos de la semana y de este 2022. Cosas que amo más. Oye, hay que decírselo a las niñas. ¿Tú lo harías? Lo de ser madre aún es nuevo para mí. De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Hoy se Hola. ¿Todos vienen aquí a la entrevista? También yo. ¿Y tú qué? Y con estos sonidos en el español latino de varios de sus trailers, hablamos de el gran estreno de este fin de semana y una de las películas también muy esperadas para este 2022 y que cierra nuestro gran especial en este domingo 3 de julio de 2022 acerca de la franquicia de la saga cinematográfica de Minions y también de Mi Villano Favorito. Una producción de 1 hora 27 minutos de duración que navega los terrenos de la animación por computador, la aventura y la comedia. Su título original, Minions The Rise of Gru, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como Minions 2 Nace un Villano. No les aconsejo retarme. Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarme. Sí, ahí está el joven Gru frente a la corte de los 6 en esta película que conserva en la dirección a Kyle Balda y que tiene como nuevos realizadores en este line-up de realizadores a Brad Albelson, un realizador nacido el 2 de septiembre de 1975 en California, en los Estados Unidos, que en el pasado participó en la película de Los Simpson, en varios capítulos de la serie de televisión y también estuvo como director de animación en el film del año 2011 para MTV Good Vibes. Y el otro nuevo en la dirección de Minions es Jonathan Delval, un director y especialista en animación francés egresado de la École European Animation en 2003 y que en el pasado estuvo en largometrajes como The Lorax y también en Pets o Mascotas 2, La vida secreta de las mascotas de 2019. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Otto, ¿dónde está la piedra? Bella historia. Pórcale tontos, cuando le Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta esta Minions 2, el origen o Nace un Villano 2022, aquí se transcurre en el espacio histórico y geográfico en la década de 1970, cuando ese ya célebre hombre de su nariz puntiaguda, ganchuda, está en el colegio y sueña con ser un gran villano, ser un ser completamente temible y siempre en compañía de sus criaturas clásicas, los famosos Minions. Y allí en las primeras imágenes y que también aparecieron a lo largo de los trailers, tiene esa reunión con los 6 supervillanos que integran el grupo de Vicious 6 y él roba una piedra mágica para usar y para atacar a los referentes de la Liga Antivillanos durante la noche del Año Nuevo Chino. Pero cuando están en ese proceso de conseguir esta piedra, los Minions, que aquí son los grandes protagonistas, al fin y al cabo es la secuela, por una amable equivocación cambian la piedra, la verdadera, la mágica, por una piedra que tiene unos ojitos y que parece más un Tamagotchi. De ahí en adelante Gru va a tratar de recuperar esa piedra, pero va a tener la persecución de estos 6 villanos. Y esta película trata de retomar un tono muy infantil. Al fin y al cabo, su público objetivo son los más pequeños, por eso podría decirse que se vuelve a esa película infantil a la vieja usanza, pensada exclusivamente para que sea disfrutada por los más pequeños, pero esto por supuesto obliga a los adultos a llevar a sus niños a las salas de cine, porque al fin y al cabo ellos son los que han pedido con mayor anhelo esta secuela y por eso este tipo de películas resultan siendo tan lucrativas para los estudios, porque allí asiste casi que toda la familia
familia a ver esta producción. Y lo que hemos podido observar en esta producción Minions 2, Nace un villano, del año 2022, es que realmente se pierde un poco la magia, porque ese personaje de Gru joven, ese Gru de la década de los años 70, no es tan agradable como el Gru adulto que ya habíamos conocido, que ya también se ha posicionado en lo que han sido sus entregas en Despicable Me. La película coquetea con ser una especie de precuela retroactiva de la secuela, donde pasamos toda la película viendo a Gru convertirse en ese gran héroe, y por supuesto esta construcción de ese mundo no le aporta tanto a la historia como tal, a la franquicia que hemos recorrido a lo largo de estos minutos aquí en De Película de Caracol Radio, y finalmente se dan unas explicaciones que no eran tan necesarias y que no engrandecen tanto la historia, y lo que hace en realidad esta secuela de Minions es dejar de lado a los grandes protagonistas, a esos maíces genéticamente modificados, esas figuras amarillas, y darle más importancia a ese villano, a Gru, en su etapa joven. Y podría decirse que esta es la película animada más publicitada en la historia del cine. ¿Y por qué muchos hablan de eso? Pues porque debido a esos casi 2 años entre el lanzamiento de su primer tráiler y ya la puesta en escena y que viera la luz en las diferentes salas de cine del planeta, incluyendo a un país como Colombia, pues ha pasado mucho tiempo, y durante ese tiempo Illumination, en compañía de Universal Pictures, han hecho un ambicioso proyecto de publicidad acerca de esta producción. Y esta es la primera secuela estrenada en cines de una precuela animada y un spin-off animado. La trilogía Despicable Me presenta antagonistas principales que son hombres, como Vector, como el macho que vimos en Despicable Me 2, y Baltasar Brad. Las películas de Minions, por el contrario, para dar un poco de equidad de género, presentan a las principales villanas, Scarlet Overkill y esta nueva Bell Bottom. Y aquí otro de los fallos es que esa villana de Minions de 2015 tenía esa fuerza del personaje, era una villana muy bien puesta, y aquí palidece un poco Bell Bottom en comparación con su predecesora. Y definitivamente esta película, cuando se habla de que las comparaciones son odiosas, tenemos que referirnos obviamente a la predecesora, la de 2015, que seguramente seguirá siendo la más taquillera de toda esta franquicia. Minions 2 la tiene muy difícil para superar esos $1.153 millones, y esta película apuesta a un escenario, a un punto de vista mucho más infantil, muy a la vieja usanza de las películas animadas por computador, especialmente diseñadas para los más pequeños, y entre otras cosas, pues para ese público adulto aquí se hacen unas referencias claras al viejo cine de artes marciales, especialmente a través del personaje de Bell Bottom. También por ahí tiene ciertos tintes a lo que se conoció en algún punto de la historia cinematográfica como Blaxploitation, una corriente cinematográfica, y sin embargo también esta historia cuyo gancho podría haber sido la presencia importante de los famosos Vicious 6. Aquí la mayoría pues pasan casi que desapercibidos, a excepción de en un shock, una monja que maneja los chacos. Así que lo que tenemos es una producción que incluso trata de capturar público haciendo guiños a través de su animación a sagas como la de Fast and Furious, como la misma Ghostbuster, incluso a Top Gun, que está tan de moda y no le apuesta tanto a hacer un éxito de crítica, pero sí de taquilla, como ha sido la constante de lo que nos presenta Minions y Despicable Me a lo largo de la historia. Así que una producción que recibe críticas encontradas, es una película que se puede disfrutar, tampoco es que va a cambiar mucho la historia, pero tampoco va a finalizar el trasegar de los Minions en el séptimo arte, y como les decía, ya para 2024 se anuncia lo que va a ser mi villano favorito en una nueva entrega. Pero por lo pronto Illumination y Universal Pictures siguen haciendo de las suyas y siguen presentando estas películas que ya casi que tienen un público asegurado y que muchos van a disfrutar, sobre todo los más pequeños. Gran estreno de este fin de semana, se trata de Minions 2, Nace un villano. ¡Por una piedra, mascota!